Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a nuestro auditorio de Radio Red, a una emisión más de nuestro programa semanal Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Y bueno, hoy le traemos a ustedes un tema muy interesante, en estas fechas en las que estamos con la cuesta de enero, con estos temas de abusos de comerciantes, de abusos de muchas marcas extranjeras que nos venden a través del internet productos y luego no respetan las reglas, hay publicidad engañosa y muchas cuestiones. Pues quisimos invitar a este programa a un amigo de Foro Jurídico, que acaba de tener un exitoso caso precisamente hablando de marcas extranjeras, de transnacionales en temas de internet, en fin, como lo es Google. Y estamos invitando a nuestro amigo el licenciado Ulrich Richard Morales para que nos platique sobre un caso que acaba de tener él, en el que le ganó un simbólico juicio a la empresa internacional Google. Y ya platicaremos a lo largo y ancho del programa sobre este interesante fenómeno que seguramente marcará un parteaguas jurídico para poder ponerle un alto a muchas empresas conocidas o no conocidas que tratan de violar los derechos humanos de los consumidores en México. Bienvenido, Ulrich, nos da mucho gusto que nos acompañes Muchas gracias. en este programa. Muchas gracias, doctor Elías Huerta, y un saludo a tu auditorio. Gracias. También nos acompaña el licenciado Marco Herrera Berenguer, él es analista político y de comunicación, quien va a compartir con nosotros algunas reflexiones sobre este importante fenómeno jurídico, pero que tiene impactos múltiples, ¿verdad? Quiero recordarle a nuestro auditorio que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @Foro Jurídico, en Facebook como Foro Jurídico. Recordarles que estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live y Periscope. Y también que puede escucharnos por internet, por la app de Radio Centro, disponible en iOS y Android. En la página web redfm921.com. Y también estamos en vivo en Guadalajara en el 700 de AM y Monterrey, Nuevo León en el 1540 AM. Bueno, pues como les comentaba, les doy un poquito el antecedente. Ya nos platicará Ulrich Richter, quien es el titular de un despacho, de una firma de abogados, Richter y Ramírez, que pues ha llevado un juicio muy interesante que acaba de ganar en esta etapa fundamental. Y precisamente la revista de este mes de Foro Jurídico del mes de enero, que ya en nuestro siguiente segmento dará una breve reseña, como acostumbramos en este programa, nuestra productora, la maestra Janet Huerta Estefan, pero comentarles que uno de los interesantes artículos de la revista de este mes es precisamente una entrevista que nos da nuestro invitado esta noche, Ulrich Richter, para platicarnos y plasmar por escrito en la revista esta experiencia de cómo él demanda a Google en tribunales mexicanos y cómo tiene un éxito muy importante en este juicio en los tribunales mexicanos. Pues danos un poquito la introducción, Ulrich, sobre este tema tan apasionante. Pues mira, aquí se ha hecho ya un precedente importante en este asunto, en donde uno de los gigantes tecnológicos es sometido a los tribunales mexicanos por una divulgación de un blog ilegal o apócrifo que aparece en su red, y este gigante tecnológico que todos conocemos como Google ha ido en varias controversias como de este tipo y de tipo monopólico, aduciendo que no tiene domicilio, ya sea en este caso particular en México o en alguna otra parte del mundo donde se le ha tratado de fincar algún tipo de responsabilidad administrativa desde el tema monopólico. Vemos la última sanción de la Unión Europea con una multa
multimillonaria de casi 3,000 millones de euros al gigante tecnológico, y él ha aducido de que no carecemos casi la mayor parte del mundo de jurisdicción, sino que él solo puede ser juzgado en los Estados Unidos y particularmente en donde se encuentran su oficina matriz. Déjame reiterar un tema muy importante Claro. sobre tu caso, porque, bueno, yo conozco particularmente algunos asuntos en los que contratas por internet, Así es. rentas un coche, una empresa, por decir, Eurocar o un hotel en Moscú o en Francia, y contratas y pagas con tu tarjeta de crédito mexicana, en fin, y llegas y no te prestan el servicio, te lo prestan Así es. completamente diferente. Y pues no tienes dónde demandar, vas a la Procuraduría del Así es. Consumidor y resulta que, no, pues el señor no tiene domicilio en México O así es, legalmente y pa' afuera, ¿no? te afectan tu Y te derecho afectan humano, ¿no? tu derecho humano, y Esto sobre es todo importante porque es parte en el del asunto asunto, que ¿no? tú ganaste es más grande, más importante, pero tiene este contexto. tiene esta este contexto, connotación. como tú bien dices, que hay diversas empresas que bajo ese amparo no están al alcance, como diría el propio título del programa, al alcance de todos. No podemos llevarlos a una justicia porque es inalcanzable. Ellos traen ese algoritmo, como digamos en términos digitales y de esta revolución tecnológica, de que sean inalcanzables, de que la justicia no los pueda alcanzar para someterlos a un pleito, de que el ciudadano no les pueda reclamar alguna situación que les duele, que aparece en su motor de búsqueda o en el internet. Yo creo que Google es una de las empresas que se ha hecho tan famosa porque ha comprendido la naturaleza del internet, y yo te puedo decir que Google son los hijos del internet, que es la empresa que más explota el internet. Que parecería el gigante más que el hijo, ¿no? El hijo, ¿no? Bueno, es que el gran gigante, el hijo ya se volvió gigante, ¿no? Y ha aprovechado todo este enriquecimiento tecnológico de la revolución digital con lo que hoy vemos de inteligencia artificial, de los blogs, y es una de las grandes empresas que conoce bien como bien había este nexo casi de nacimiento. Entonces, a través del internet dicen, pues cómo me van a alcanzar, cómo me van a demandar si yo estoy en la nube del internet, en la red digital, y cuando lo quieren hacer, búsquenme en mi domicilio. ¿Y cuál es el origen de tu juicio? Mira, el origen de mi juicio es un blog ilegal apócrifo que aparece en la plataforma de Blogspot de Google, que es uno de los servicios que da, en donde aparece un blog ilegal tratando... Un blog tuyo, aparentemente. Tú tienes un blog. Yo tengo un blog ciudadano porque yo empiezo desde hace 7, 8 años con una actividad de activismo, escribiendo. Hice un primer libro que también estuvo en Foro Jurídico, Manual del Poder Ciudadano, y este libro es utilizado en un blog original, lo copian este blog y hacen un apócrifo denostando incluso el libro y las actividades ciudadanas de tu servidor. Entonces, el libro, que originalmente se llama Manual del Poder Ciudadano, que así es su portada y su título, es en este blog aparece cómo lavar dinero. Y esa es parte de la clave. Vamos a explicarle al auditorio. Así es. Tú tienes un blog de Ulrich Richter, Poder Ciudadano. que aparece en Google. A Google. Y en ese blog aparece tu primer libro, que es Manual del Poder Ciudadano. Así es. Y de repente en Google aparece un diverso blog, supuestamente atribuido a tu autoría. A mi persona, a mi autoría. Que dice, bueno, el nombre es Ulrich Richter, Chingaderas a la Patria, ¿no? Y en donde aparecen diversas fotografías del libro, pero con la alteración de la portada, o exponiendo yo el libro, y donde se enfoca a la portada que aparece en ese blog ilegal, cómo lavar dinero. Entonces, esto es muy importante porque en las políticas de Blogspot no pueden, ellos mismos lo ha dicho la empresa Google, de que no puede tener, ahora sí que divulgar en esta plataforma una situación que refleje o que promocione una actividad ilícita. Y más que nada, tú eres un experto en el tema, pues el lavado de dinero no solo es una actividad ilícita, sino constituye un delito. Entonces, ¿qué paso jurídico das tú? Entonces, el paso jurídico que damos es notificarle a Google México que en su plataforma existe un blog, y que este blog, además de ser apócrifo y lastimar mi dignidad humana como derecho humano, pues también viola sus propias políticas, y por ello se tendría que retirar. ¿En dónde le notificas y por qué vía? Yo le notifico por escrito en las oficinas que
originalmente tenían ellos aquí en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, y hoy las tienen en un edificio emblemático. ¿De dónde aparece ese domicilio? ¿De dónde lo tomas tú? Nosotros lo tomamos de que estaba en la página de internet con oficinas, que decían oficinas en México, ahí aparecían, ¿no? Pero cuando tú notificas, ya te dicen que no tienen oficinas, ¿no? Entonces, aquí empieza esta historia de este litigio que ha sido muy, muy importante, porque es un gigante tecnológico y es la segunda empresa con mayor valor bursátil en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la marca Google, como tú sabes, es de las más reconocidas y de las primeras en los estándares internacionales. Entonces, notificamos en sus oficinas en esa ocasión, en Montes Urales, al cumplir 10 años, inauguran ellos las oficinas estas que te digo en Montes Urales, notificamos la carta y al no haber ninguna contestación ni retirar el blog, pues ya evalúo yo presentar o acudir a las Cortes Mexicanas. O sea, específicamente tú les dijiste, quiten ese blog porque afecta mi derecho humano. Porque va en contra de sus políticas. Y en contra de sus políticas. Aquí importante, doctores, no solo una apreciación, un argumento de que subjetivo de tu servidor de esa afectación, sino también que violaba las políticas propias de Google, porque puede decir, oye, yo no estoy de acuerdo, es una afectación subjetiva o un juicio de valor muy tuyo que no compartimos. Pero aquí no solo era eso, sino que además violabas tus propias políticas, entonces tendrías que hacer honor a tus propias políticas, cumplir tus propias políticas, respetarlas y retirar el blog. Entonces te ignoran, ¿y cuál es el siguiente paso? Entonces el siguiente paso es elaborar una demanda y acudir ante las Cortes Mexicanas, ante los tribunales mexicanos, pidiendo ahora sí el retiro del famoso blog y como consecuentemente la indemnización o la reclamación por daño moral, porque este blog pues trata de desacreditar la trayectoria de tu servidor. ¿Y ante quién presenta la demanda? Yo la presento por ser un asunto de daño moral, la competencia es la materia civil, y acudo ante un juez competente del Distrito Federal en materia civil. Hoy Ciudad de México. Hoy Ciudad de México, para pedir esta serie de prestaciones, y se demanda a quién. A Google Inc., que es la dueña del motor de búsqueda, a Google México, quien recibe la carta que tú has dado cuenta, recibe la carta o el comunicado por escrito, y al director general de Google México, quien era el destinatario de la carta que hemos hecho mención. ¿Y qué sucede? Entonces, mira, sucede... Se les emplaza en el mismo domicilio. En el mismo domicilio, y aparte, esta marca tan conocida, pues el mismo domicilio tiene los propios distintivos de la marca Google, ¿no? Que tú sabes que es una de las marcas de mayor impacto y más conocidas en el mundo, no solo en México. Claro. Y entonces, admitida que fue la demanda, el juez ordena, como tú lo acabas de decir, emplazar para que entonces estas empresas manifiesten lo que a su derecho convenga, y lo primero que hace valer Google, como lo ha venido haciendo a lo largo de sus reclamaciones o demandas que ha tenido en el mundo, es: no eres competente, juez mexicano, sino que Ulrich Richter me tiene que ir a demandar en Mountain View, donde están las sedes. Estados Unidos, en California, Estados Unidos. Entonces, México, el juez mexicano no es competente, tú no me puedes juzgar, juez mexicano, porque mis oficinas están en aquel país. Entonces, tendríamos, bajo ese supuesto... O sea, aquí está el principio importante de este litigio. De este litigio. Que ellos alegan que no es competente ninguna autoridad mexicana. Entonces, por eso decía yo al principio que bajo ese supuesto, pues se hace ahora sí que ¿cómo alcanzas a acudir a la justicia mexicana cuando te están alegando que tienes que ir a otra justicia de otro país en otro foro, ¿no? Y entonces viene el segundo paso. Viene el segundo paso en donde ellos interponen esta excepción de incompetencia, que a los radioescuchas hay que explicarles cuando ellos dicen no es competente México, por razón de mi domicilio es competente Estados Unidos. Y ahí empieza a sembrarse este precedente muy importante para nosotros y para el foro jurídico, en el cual desestiman esta excepción de incompetencia y el tribunal no, pero a ver, entonces, porque como bien lo dijiste, habrá que repetirlo, nuestro auditorio... Algunos la mayoría no son abogados, muchos abogados bien, siguen, muchos juristas, pero la mayoría no son. Entonces,
hay una segunda instancia, un siguiente paso. Un siguiente paso. Que estudia esta excepción. Entonces, vamos a platicar qué pasa en esa segunda instancia, en ese tribunal de alzada, como tú dices, que es que le toca una sala dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y si quieres, ahorita ya nos está llamando nuestro productor a nuestro Vamos a un corte. Vamos a un corte para que nos platiques qué pasa en esa segunda instancia y luego en qué concluye. Le recuerdo a nuestro auditorio que estamos platicando con el abogado Ulrich Richter sobre esta demanda que él le gana a Google. No le cambie, siga con nosotros y regresamos en breve. Bueno, pues estamos ya aquí de regreso con nuestro invitado. Ulrich, pues brevemente platícanos, llegas a la segunda instancia. Llegamos al Tribunal de Apelación y desestima la excepción de incompetencia. Contra esta resolución... o sea, la excepción, digamos, el argumento de incompetencia, ¿no? De Google le dice, no tiene razón, es competente la Ciudad de México. Este tribunal es integrado por tres magistrados de la Ciudad de México, y contra esta sentencia Google Inc. presenta un juicio de amparo, que lo importante es la resolución que da el juez de distrito, que es el que le toca resolver los amparos, y les niega el amparo a la empresa Google, diciendo que primero están los derechos humanos del ciudadano que pidió la protección de la justicia mexicana, ante el argumento de que tendría que yo demandarlo
en los Estados Unidos por un principio fundamental, el principio por persona, que son fundamentales los derechos humanos antes de este alegato que ha invocado Google. Esto es con base en el artículo primero Con de la base en el Constitución artículo General primero, de la que es, República. por eso decíamos, es el primer precedente donde se aplica en un litigio de redes tecnológicas ya la preferencia sobre los derechos humanos que el argumento que virtió la empresa tecnológica. O sea, como decimos en el argot cotidiano, el juez de distrito le da palo al gigante. Le da palo Google, al gigante, ¿no? Y no solo palo, sino un palo bien dado, ¿eh? Y bueno, la primera reflexión aquí interesante es que no obstante el poderío económico, que tiene una empresa de estas, se fajan los magistrados, se faja el juez de distrito. Así es, y resuelven conforme a derecho. ¿Qué pasa después? Entonces Google presenta un recurso de revisión y yo llevo el asunto a la Suprema Corte por el criterio de trascendencia, por esta revolución digital o tecnológica que puede ser un precedente importante. Ahí la Corte decide atraerlo por la trascendencia del asunto. ¿Quién? La ministra Piña, ella hace suya la facultad de atracción y los 5 ministros de la primera sala deciden que el asunto es importante y que sí se van a abocar al conocimiento para resolver el recurso. La primera sala porque su competencia es materia civil y materia penal. Y materia penal. Entonces se abocan ellos al estudio. Cuando ya está listo para resolver, Google se echa para atrás. ¿Cuándo es esto que ya se iba a resolver? Se iba a resolver en los primeros días de diciembre y días del año pasado. O sea, hace unos días tenemos frescos, todavía están firmando los ministros el fallo y Google se echa para atrás y retira su recurso. Se desiste de su recurso y entonces queda firme la sentencia del juez de distrito, como tú lo hemos comentado, que le da palo, que le da un buen palo, ¿no? Fundado y motivado, en donde emerge este criterio del principio de que están primero los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos, ante un alegato secundario o de tipo procesal. O sea, tú calificas en esta entrevista que te hicimos para la revista de este mes, que es la Suprema Corte de Justicia la que sienta Así es, porque el asunto fue sesionado por la Suprema Corte y la Suprema Corte decide, oye, se ha desistido Google de su recurso y queda intocada, queda ya la sentencia que le niega el amparo a Google. O sea, no obstante que con el simple hecho de haberse desistido Google, se hubiera regresado al juez de distrito con este efecto de quedar firme, el pleno sesiona el asunto. Dice, vamos a sesionar. Vamos a sesionar el asunto. Fue y deja bien firme, ¿no? Y deja bien firme la sentencia que le niega el amparo a Google. Entonces, muy importante cómo fue listado y fue materia de la sesión última de la primera sala el pasado diciembre, ¿no? Bueno, pues sin duda un gran precedente. Vamos es un gran precedente para el foro. Y que no quise interrumpirte la secuencia para que nuestro auditorio lo entendiera. Ahora sí vamos a pasar a nuestro tradicional espacio que nuestra productora, la maestra Janet Huerta, comenta de nuestro número de Foro Jurídico de este mes de enero. Hola, buenas noches. Pues les platico que ya está a la venta el número de este mes de la revista Foro Jurídico. Tenemos en portada al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el doctor Sergio Medina Peñalosa, que precisamente habla pues en estas tendencias digitales de cómo va a impactar el uso de la tecnología en la impartición de justicia y qué está haciendo el Estado de México para mejorar la justicia en temas tecnológicos. Que ahora recién también el magistrado acaba de ser designado presidente de la CONATRIP. Exactamente. Y también nos platica del plan que tiene de unir con la tecnología todos los poderes judiciales de los estados que puedan comunicarse, compartir exhortos y diferentes temas. Tenemos también en nuestro tema central de este mes el tema de trata de personas, comentando y haciendo ver cómo México tiene una ley de vanguardia para combatir la trata de personas y bueno, pues existen ahora este mes algunas iniciativas que quieren cambiar la ley y pues nos platican los expertos cómo es mejor analizar la ley que ya hay y cómo la ley realmente es de vanguardia y va muy bien. Tenemos entrevista con el comisionado de la Policía Federal,
Manelich Castilla Cravioto, tenemos con la fiscal de trata de personas de la Procuraduría de la Ciudad de México, Juana Bautista Rebollar, la ministra Margarita Luna Ramos, una especialista española, y del parte de la sociedad civil, Rosy Orozco. La verdad es que es un reportaje muy completo. Los invitamos a que lo lean en nuestra página web www.forojuridico.org.mx, que nos sigan también en nuestras redes sociales y pueden adquirir la revista impresa en Sanborns, City Market, Superama, Palacio de Hierro y Liverpool en todo el país. Y finalmente les comento también otro interesante artículo que tenemos este mes, que es el de la doctora Diana Cristal González Obregón, especialista en el sistema penal acusatorio, que nos habla de los retos y los desafíos que tiene la policía ahora ya casi a año y medio de la implementación de este nuevo sistema. Gracias, Janet. Pues ya no le hiciste mención a la interesante entrevista que también aparece en la revista de este mes, como lo comentábamos, de Ulrich Richards sobre esta demanda que le gana a Google, pero bueno, aquí están en vivo escuchando. Aquí está, no, ya lo habías dicho tú, y es muy importante ver y analizar el contenido de la revista, cómo el tema tecnológico ya es parte de la misma, ¿no? De la agenda, ¿no? De la vida diaria. De la vida diaria, ¿no? Y esa es mi experiencia personal a raíz de este litigio con Google, de que es ya otro mundo que está hoy presente, ¿no? Yo le he dicho que estamos peleando contra una máquina. Si yo le hiciera a los radioescuchos una pregunta, ¿ustedes han visto una máquina volar? Pues eso es una de las grandes encrucijadas que hace hoy los gigantes tecnológicos y los genios tecnológicos, de cómo ha avanzado la tecnología. Hoy lo vemos con la propia entrevista del presidente del Tribunal del Estado de México, la tecnología, ¿no? Y hay que acercarnos, a muchos que no nos gustaba el tema de las matemáticas y de la tecnología, pues nos tenemos que actualizar, ¿no? Claro, pues ya se están comercializando los primeros programas de inteligencia artificial para despachos de abogados, que ya prácticamente como dice un algoritmo, te hace la estrategia jurídica, ¿no? Que es parte, Janet, de lo que nosotros hemos dicho, que esta excepción de incompetencia planteada por Google, pues es un algoritmo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo posiblemente es puesta el análisis jurídico de un algoritmo, si procede o no procede, ¿no? Claro. Y aquí vemos cómo este algoritmo no procedió, a lo mejor no fue hecho por un abogado tecnológico, y le faltaría a Google darle mucho repaso a lo que ha dicho abogados digitales. Al gigante de la tecnología. Al gigante de la tecnología, echarse una revisión por los extensos artículos que Foro Jurídico ha dado cuenta de esto, de tener ahora abogados digitales, no estos matemáticos digitales, de que hace un algoritmo, pero a la hora que el algoritmo va al laboratorio judicial, pues resulta que no salió. Claro. ¿No? Bueno, pues está con nosotros, ¿no? Como lo habíamos comentado al principio del programa, Marco Herrera. Y Marco, por favor, ¿alguna reflexión? Sí, buenas noches al auditorio. A mí me llama mucho la atención todo este caso porque al final de cuentas, y lo dices en la entrevista, hay una gran enseñanza a los abogados función de todo esto, porque es una demanda que toca temas de derechos humanos y toca temas digitales. ¿Cuál es tu mensaje a los abogados en esta época que se van a empezar a enfrentar este tipo de cosas más continuamente? Pues mira, yo creo que el mensaje tiene varias connotaciones de no olvidar el tema tecnológico y acercarnos a ello y ver cómo estos gigantes tecnológicos están cambiando el mundo, ¿no? Entonces, hoy todos traemos una máquina, un teléfono, una mini computadora que está transformando. Los millennials, lo hemos dicho hoy, pues van pegados con esta computadora y están transformando el mundo. Yo de estas experiencias que tú has dicho, pues llamo a los gigantes tecnológicos los nuevos pitagóricos, porque es esta conjugación de la matemática con la filosofía, como hace miles de años lo hicieron y cambiaron el mundo. Y hoy los gigantes tecnológicos, estos señores de Silicon Valley, que yo le llamo el nuevo Atenas, pues están cambiando al mundo, la forma de pensar, que es parte de lo que la misión de Google, ¿no? Ha querido cambiar la forma de pensar y dicen que quieren hacer una máquina que sea más inteligente de los seres humanos, ¿no? Entonces no podemos dejar de perder de vista hacia dónde van, que al rato los robots, todo esto, tema tecnológico, donde el mundo va girando para allá. Hoy vemos que las empresas tecnológicas tienen más dinero, las 5 primeras empresas tecnológicas, que un país o que varios países. Ulrich, y en este caso, ¿qué tienen que hacer los abogados? Porque se enfrentan ante una modernidad que no todo el mundo conoce. No, bueno, pues en primer lugar, leer Foro Jurídico que nos apunta Estamos cada de
mes, contigo, cada mes nos apunta un texto sobre esta materia, ¿no? Y para mí era, pues, ahora sí que ciego gracias a este litigio, pues he tenido que estudiar a mi contrario y veo que es una poderosa máquina con unas ambiciones de que ellos mismos se cuestionan de la inteligencia artificial y que ellos pretenden hacer un buscador perfecto, ¿no? Y la pregunta grande que la vuelvo a hacer es, ¿han visto una máquina volar? Pues los gigantes tecnológicos lo han hecho, ¿no? Y ahí vemos a los aviones. Entonces, quien no esté actualizado en esta vertiente, como tú dices, digital, ¿no? Pues se va a quedar obsoleto, se va a quedar lleno de polvo y hay que desempolvarse y seguir el tema digital muy, muy detalladamente, no nada más en nuestro aparato, que lo conocemos como conocemos nuestra mente, ¿no? No, porque además es un abogado humano en contra de un abogado máquina, ¿no? Así es, estamos contra un abogado máquina que planteó un algoritmo y que hoy es lo que se cuestiona, o este gran precedente de que estos algoritmos que ya tuve la oportunidad yo de estudiar, vienen desde Aristóteles, imagínate nomás, pues plantearon ellos resolver un problema de una competencia o de llevarse un juicio a otro país, pues que no les resultó, ¿no? Claro. Entonces, esta inteligencia artificial ahora está tan avanzada que vemos en el punto de vista de la medicina, ¿no? Que dicen que ahora el diagnóstico te lo va a hacer una máquina, y Google lo plantea, y dice, porque a lo mejor cuando lo haga la máquina, y si la máquina se equivoca, la responsabilidad de quién va a ser, ya no del doctor, ¿no? Claro. De la máquina, ¿no? Claro. O sea, llegamos a esos cuestionamientos de que al rato quién va a ser el responsable, y por eso ellos creo que en este asunto... El que programa la máquina. El que programa la máquina, ¿no? Sí, y está involucrado el derecho humano. El derecho humano, que es ¿no? también algo que tenemos, algo tiene que aprender. Y que no deben de olvidar, porque... y que no deben de olvidar estos gigantes tecnológicos de que yo creo que no van a poder superar la inteligencia humana. Que la usemos poco es otra cosa. Oye, Luis, yo quisiera hacerte otra pregunta, tratando de acabar con este tema, porque como tú bien lo has explicado, el origen de este conflicto es la publicación de tu primera obra, el Manual del Poder Ciudadano, y de ahí surge todo esto, pero quisiéramos agotar el último segmento del programa para que platiquemos de esta interesante obra, hoy que estamos en año de elecciones, en el Poder Ciudadano, en fin. Pero antes yo quisiera que nos concluyéramos. Bueno, yo te felicito por esta batalla que has, y te agradezco porque como consumidores pues diste un gran paso para que la justicia mexicana se pronunciara en primera instancia, poniendo en su lugar y dándonos competencia a los tribunales mexicanos para estos actos de prestadores de servicios transnacionales multimillonarios poderosísimos, que más que Google, y que ahora tenemos una herramienta porque sabemos que cualquiera de estas... Nos puede alcanzar la justicia. Los podemos llevar a la justicia mexicana y no se pueden escudar en que ahí están en la página de Google y que sus oficinas están en Timbuktu, en alguna... Sí, o que el motor de búsqueda hoy está en Cuba y mañana en Groenlandia o mañana en África, ¿no? Entonces, bueno, diste una gran batalla para la sociedad mexicana, pero creo que tu gran batalla está empezando. Así porque tú ya ganaste la competencia. Ahora, ¿Qué sigue en tu juicio? Mira, el juicio sigue su curso ahora con el desahogo de pruebas y ya tenemos varios dictámenes periciales en materia de comunicación que han sido coincidentes y que Google incluso está conforme con el principal materia del debate, donde están conformes de que el citado bloque ilegal pues sí daña la imagen y el derecho humano del suscrito. Entonces el juicio de Google va a un 80%, está acumulado al autor material, que ese, pues imagínate lo que tuvimos que hacer para localizar al autor material de un blog, que precisamente se le pidió colaboración a Google y fue omiso en ello, ¿no? Entonces, o sea, ahora tú sigues tu juicio por el daño moral. Por el daño moral, que fue el origen. Ahí el juicio ya ganaste la competencia, ganaste. Que es el precedente importante ahora, para el Foro Jurídico. Ahora a pelearte con el gigante, ¿no? Muy bien. Pues estamos ya llegando al fin de nuestro segundo bloque. Si te parece, Ulrich, platicarás con nosotros un poco sobre qué implica este Manual del Poder Ciudadano, los otros dos libros que ya has publicado en seguimiento,
para que pues, cerremos el ciclo. Le recuerdo a nuestro auditorio que estamos platicando con el abogado Ulrich Richter sobre la demanda que le ganó a Google. No le cambie, siga con nosotros aquí en Radio Red. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a nuestro auditorio de Radio Red, a una emisión más de nuestro programa semanal Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Y bueno, hoy le traemos a ustedes un tema muy interesante, en estas fechas en las que estamos con la cuesta de enero, con estos temas de abusos de comerciantes, de abusos de muchas marcas extranjeras que nos venden a través del internet productos y luego no respetan las reglas, hay publicidad engañosa y muchas cuestiones, pues bueno, pues ya se nos ha ido el tiempo muy rápido con estos temas de las nuevas tecnologías que son apasionantes. Ulrich, yo quisiera preguntarte algo sobre estos 3 libros que has escrito. El primero, como ya quedó bien asentado, Manual del Poder Ciudadano. El segundo, de la protesta a la participación ciudadana. Y recientemente acabas de publicar un tercero muy interesante, El ciudadano, el enemigo y el Estado. Y bueno, Janet, tú que eres una especialista, joven especialista en temas de tecnología, aplicación de nuevas tecnologías, ¿qué reflexión te merece este tema de la demanda a
Google, el juicio, en fin? Pues bueno, la verdad es que a mí me parece un tema sumamente interesante. En el foro del abogado digital, creo que una de las primeras preguntas que se debate es si realmente el derecho en su forma tradicional en el Poder Judicial aplica ahora en las nuevas interacciones de redes sociales, de Internet. Porque si vemos la velocidad de Internet es tan rápida que pues una de las cuestiones del caso de Ulrich es que lleva años en un juicio y el resultado es que ni siquiera se ha bajado el blog, ¿no? Entonces, jurídicamente tiene implicaciones, pero el resultado que él quiere y el daño moral se sigue haciendo. Entonces, me voy a esperar 2 años a que se baje un blog que me está afectando a mi imagen. Realmente... ahorita vemos que la gran tendencia de todas estas gigantes tecnológicos, que es Facebook, que es YouTube, están generando a través de la inteligencia artificial sus propios mecanismos de protección de derecho. Facebook ya está haciendo toda una inversión en sus mecanismos de detección de fake news o noticias falsas. Tiene también una gran inversión en su mecanismo ya hasta de bullying, de detección de casos de bullying. YouTube tiene su propio mecanismo de inteligencia artificial de detección de derechos de autor. Y, por ejemplo, es como dicen los abogados digitales, ¿no? A ver, si se comparte una imagen que viola derechos de autor, ¿puedo demandar a las 1000 personas que lo compartieron en 5 segundos? Pues probablemente sí pueda, ¿no? Y esto es importante porque deja este juicio antecedentes de patrimonio digital. Existen ya cuestiones que se van a heredar digitalmente y es importante saber que los tribunales mexicanos tienen esa jurisdicción. Sin embargo, bueno, ese es el tema. Y a mí me parece que lo importante aquí es que se le empiezan a poner frenos a Google. Estas empresas viven, como lo menciona también Ulrich en su entrevista, pues de venderle nuestros datos a la publicidad, ¿no? Entonces es importante que cada vez pues tengan más conciencia del manejo de los datos, que nos protejan con sus propios sistemas de inteligencia artificial, porque al final de cuentas cada quien en este espacio cibernético, cualquiera puede subir cualquier cosa, cualquier opinión, y obviamente si no hay responsabilidad pues sí es un tema de presión para que se responsabilicen y que generen más mecanismos para protegernos a los consumidores. Marco, ¿alguna Sí, reflexión? y al final del día, como dice Janet, yo creo que el aprendizaje es para todos, ¿no? Tanto abogados como ciudadanos tenemos que empezar a usar las nuevas tecnologías y tenemos que aprender cómo vamos a lidiar con ellas, ¿no? Pero aprovechando y cambiando un poco el tema, aprovechando que estás aquí y que fue el origen de esta demanda, a mí me gustaría preguntarte respecto a tus libros. Nos presentas opciones del Manual del Poder del Ciudadano y toda una serie de conceptos. ¿Por qué no nos platicas qué es el poder ciudadano como país? Es importante que lo entendamos cada uno de nosotros. Pues mira, el primer libro que ahora lo he hecho más famoso en la empresa Google, ¿no? Que se llama Manual del Poder Ciudadano, pues trata de descifrar o de explicar qué es el famoso poder, porque mucha gente cree que el poder ciudadano es como si ahorita todos fuéramos a tomar la Cámara de Diputados, ¿no? A manifestarnos y subir por las ventanas del Palacio Nacional. Digo, no. El poder ciudadano es cuando todos estamos, o la mayoría de los ciudadanos estamos unidos para un fin común, ¿no? Como fue la creación del propio Estado. Y parte de ese poder tiene sus herramientas, que yo lo digo, las herramientas del poder ciudadano, como el voto. Ahorita sí vemos que la clase política voltea a ver al ciudadano. Se fija hoy en el ciudadano, ¿qué está buscando? Pues su voto, ¿no? Yo por eso les digo a los ciudadanos, oye, recuerda que tu voto no se vende y tu voto puede cambiar un país y tener un futuro promisorio. Y no nada más es cada 6 años. No, porque cada digamos 3, que si tenemos ciclos cada 3 o cada 6 años, ahí empieza, porque empieza un nuevo gobierno. Sí, un nuevo gobierno. ¿Qué sigue? Porque tú sigue? planteas también la participación ciudadana y la democracia participativa. Así es, ¿no? Otros mecanismos de participación ciudadana. Pero fíjate qué interesante este libro, ¿no? Se plantea la tesis del poder ciudadano y hoy vemos, y el divorcio que hay entre los ciudadanos y los partidos políticos, y hoy vemos una coalición entre el PRI y el Partido Verde con el candidato Mid, que le llaman candidato ciudadano Mid.
Entonces la hipótesis del manual de poder ciudadano, que muchas personas me dicen, oye, ¿cómo que poder ciudadano? No, pues si los partidos políticos, hoy vemos que el también es una experiencia muy interesante. Miguel Mancera que sigue sin afiliarse a ningún partido. Así es, y ha ganado todo el ciudadano Mancera. Como procurador. Sale y es un candidato externo, no militante. Y muy interesante ese fenómeno, porque el fenómeno Mancera. Política, un distinguido profesor universitario, compañero nuestro, de repente procurador, hace un extraordinario papel, y de repente lo llaman, el aplausómetro lo hace, los buenos, y gana una elección más allá de la calificación final que tenga, arrasó, con el 70 y tantos arrasó. de Entonces, fíjate lo que te digo, esta tesis del manual del poder ciudadano ha cobrado vida con ciertos personajes. Pues tienes al Bronco, tienes al Kumamoto. Hoy ya estamos como sistema, ya tenemos, entre comillas, ciudadanos. Porque ese es el gran divorcio que ha habido entre los ciudadanos y la clase política, ¿no? ¿Y son ciudadanos de veras? O sea, se dicen candidatos ciudadanos. No, bueno, son ciudadanos. Hay muchos, por ejemplo, a veces le pegaban mucho eso al Bronco, ¿no? Sí. O muchas gentes que se ponen la gorrita de ciudadano para las elecciones, o el Frente Ciudadano. Bueno, si hubiera sido Mancera, pues sí sería un Frente Ciudadano. Pero con Anaya, pues, ¿cuál Frente Ciudadano? Claro. Déjame decirte, un día platicando con un gobernador, obviamente no voy a decir el nombre, pero él decía, es que hoy la candidatura ciudadana se convirtió como en el río Jordán, ¿sí? Te atraviesas, te conviertes en ciudadano y te limpias de todos tus pecados, ¿no? Entonces, hoy tenemos al ciudadano, que somos los de pie, que estamos de este lado, y a los ciudadanos que nos quieren gobernar. Así, y hoy son políticos. Y hoy el político voltea a santificarse. A santificarse y a pedir el voto, ¿no? Entonces, la gran reflexión es que hoy sí voltean a mirarnos con nuestro voto, ¿no? Después de todo el desarrollo político, y ahí hemos visto el voto de castigo o el voto. Va a estar muy interesante hoy cómo se va a desenvolver el ciudadano mexicano y que sí ejerza su voto, que no lo venda, ¿no? Ahora, si acaba la elección, deciden quién es, ¿qué sigue con el poder ciudadano? Porque el ciudadano a veces se apaga después de las elecciones. No, cuando tú dices, tiene cierto cronómetro, ¿no? Exacto, pero ¿qué sigue? Porque yo creo que libros lo que están planteando es que hay un después. Hay un después, ¿no? Del voto, como tal. Como el libro el segundo libro, el de la protesta, hoy vemos una ley de seguridad interior donde se refiere en su reglamentación a la protesta, de que dice que no intervendrán las fuerzas cuando la protesta sea constitucional. No, en protestas sociales ni electorales. Sí, pero que sean calificadas como constitucionales. Entonces, ¿quién los califica, no? Entonces, creo que hay muchos vertientes donde algunas reglamentaciones han pasado los límites de los derechos fundamentales de los ciudadanos, claro, como es el derecho de la protesta, ¿no? Y hoy está protestando de gobernabilidad, ¿no? Y hoy está protestando el ciudadano porque no está de acuerdo. Esta guerra contra el crimen organizado, y vemos hoy la herencia de este gobierno con un panorama muy delicado de la inseguridad, ¿no? Ahora, esta gobernabilidad, ¿qué tiene que hacer el ciudadano en la lógica de participación ciudadana y democracia participativa? Porque tú pones ahí que son cosas diferentes. Pues mira, yo diría que todos los instrumentos de participación ciudadana debemos de fomentarlos y hacer políticas públicas, que es una tarea ahora sí que imperiosa de los nuevos candidatos, ¿no? De los nuevos candidatos, no solo, como tú dices, de ponerse la cachucha y voy a ser un candidato ciudadano, sino, oye, dentro de tu plataforma ciudadana, ¿qué instrumentos al alcance de los ciudadanos nos estás dando para ahora sí materializar este poder ciudadano, ¿no? Claro. Y porque oye, te voy a dar las candidaturas ciudadanas con 2 millones de firmas. Bueno, pues ahí vemos todos sufriendo con las firmas. Claro. Kumamoto ya las tiene, el Jaguar, los Peter. Son menores, ¿no? Son menores, pero ves cómo este poder político se resiste. Claro. Este gran dinosaurio se resiste a ir soltando el famoso poder, y creo que ya son pocos países como el de México que se ha resistido. Ve lo que ha pasado en Cataluña. Bueno, claro. Esa es una historia. Y se resisten porque los ciudadanos no se juntan. No se juntan. Mira, hubo un aumento de la gasolina en Brasil
a la presidenta Ilma. Bueno, todos los brasileños salieron a la calle, a los 8 días tuvo que echar para atrás, no solo el aumento, porque ya se iba ella. Claro. Y aquí, mira, nos suben la gasolina, nos suben las tortillas. Y por eso digo que hay un déficit ciudadano, ¿no? Claro, y esa es la posición de los partidos políticos. No, bueno, porque candidatos ciudadanos, nos hemos dejado, ¿no? ¿Qué hacer como ciudadanos? Porque Pues, parece que no hay un consenso y nos cuesta mucho trabajo los ciudadanos unirnos a causas que más nos lastiman. Así es. Yo creo que todos estos efectos deben de ser, principiando ahorita, ya no pedirá más, por el voto, ¿no? Que no vendan su voto y que salgan a votar y a castigar a quien tengan que castigar, si lo desean, y si no, a votar por el continuo, pues que así lo voten, pero con conciencia, ¿no? Y fomentar más todas estas políticas ciudadanas que tanto hacen falta a este país, porque lo acabas de decir tú con toda honestidad, somos de los pocos países que todavía aguantamos mucho. Sí, fíjate, Ulrich, a mí me parece muy interesante este análisis que tú haces, más allá de que eres un extraordinario y combativo abogado, ya lo demostraste con esta demanda que le ganas al gigante Google, porque estás interesado en el tema de empoderar a los ciudadanos, y a mí me parece que sí estamos avanzando hacia allá. Si pensamos en las teorías no tan antiguas, no irnos a Aristóteles, a Rousseau, de la democracia representativa, de cómo en el acto de votar era se acaba, ¿no? Es el único. En un acto haces tu acto político más significativo, ¿no? Democrático. Acción de misión. Sí. En un acto votas y le estás dando el poder a un representante para que durante 6 años, caso mexicano, te represente. ¿Nos haga caso o no nos haga caso? Entonces, por eso sale como una segunda opción los medios de democracia semidirectos, referéndum, plebiscito, todos estos de participación ciudadana. Consulta popular. Así es. Pero ahora, afortunadamente, estamos poco a poco llegando a un tema donde la ciudadanía sí está participando, pero no nos deja la clase política. No. Hoy tenemos, y el caso último, el Comité Ciudadano en el Sistema Nacional Anticorrupción, que el Estado mexicano crea este nuevo sistema por una gran presión que tiene la sociedad y lo limita. Así y no es todo. deja. Así y es. ya hay un órgano ciudadano. Y ya tenemos órganos ciudadanos, prácticas parlamentarias abiertas, en telecomunicaciones, en cada nueva materia vamos teniendo órganos ciudadanos. Estamos avanzando, pero hay que avanzar Así más. Es, hay que avanzar más. Y hay que concientizar. Y yo te felicito porque estos libros también hacia allá van. Son pequeños manuales, como tú lo dices, de cómo debemos de ir hacia estos temas. Y yo creo que esta elección a mí me llama la atención, no sé qué piensa al respecto, que de repente cuando llegaban las elecciones cada 3 años, los ciudadanos estábamos ya de entrada hartos. Y yo veo una efervescencia, está interesada la gente en ver qué pasa, yo espero que sea una votación copiosa del próximo y que sea por el bien del país, julio. Y que no sea morbosa, porque si juntamos los temas que vimos antes en el programa, pues también el problema es que va a haber mucha desinformación, va a haber muchas campañas sucias, y todo se va a trabajar en las redes sociales, ¿no? Como este blog mío, pues le pueden hacer uno de esos a varios candidatos, ¿no? Yo creo que lo va a hacer uno diario. Uno diario, ¿no? Entonces tienen que estar, como lo decía Janet, con todos estos algoritmos, estas empresas tecnológicas listas, ¿no? Sí, y vamos, las empresas porque lo hacen, pero también los estrategas de campaña se van a dedicar a echar mierda todo, por todos lados, porque el resto, también quieren cansar a la población, pero bueno. Bueno, pues ya hemos llegado a la parte final del programa. Ulrich, te agradezco tu presencia, reitero mi felicitación. Gracias. Marco, también muchas gracias por participar. Yo diría, antes de despedirnos de nuestro auditorio, que es el más importante, que aprovechando esta coyuntura del poder ciudadano, de la protesta, de la participación ciudadana, deberíamos de buscar, como yo siempre digo en algunas de mis conferencias, quieren participar, quieren hacer más, métanse a las organizaciones de las ciudades, creen una ONG, participen, si es de medicina, si es de derecho, participen y vamos a crear redes de ONGs. Eso es importante. Pero yo les diría ahora, no sean apáticos, súmense a la observación electoral a través del instrumento que sea en todo el país de municipios y vamos a participar para no dejar
que nos roben el voto. Hay que hacer observación electoral. Mientras más seamos los ciudadanos que estamos vigilando una casilla, estamos eliminando la posibilidad de que nos burlen nuestra voluntad. Bueno, pues una vez más, muchas gracias. Agradezco, despidiendo el programa, en la producción a Janet Huerta Estefan, en los controles a Fabricio Almazán, en el manejo de las redes sociales a la empresa Communication, y desde luego que agradezco la atención y la participación de nuestro amable auditorio de Radio Red. Se despide de ustedes su amigo Elías Huerta Psijas, y los invito a que nos sintonice el próximo miércoles a partir de las 10 de la noche en una edición más de Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Buenas noches.